de localización de fallas. Ok, en este video lo que les quiero mostrar es cómo funciona este visualizador de localización de fallas, que prácticamente viene siendo una lámpara de láser, en este caso un láser infrarrojo, que vamos a estar trabajando para la parte de poder visualizar nuestra fibra óptica en el caso de que esté dañada por alguna situación. Entonces aquí, si se dan cuenta, está la parte del haz de luz, ¿sí? Aquí la tapita, y aquí se ve el haz de luz infrarrojo. Este haz de luz infrarrojo hay que tener mucho cuidado de no acercarlo a los ojos o no dirigirlo a los ojos. ¿Por qué? Porque nos puede dañar nuestra visión. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Puede ser de manera continua o se puede trabajar de manera intermitente el haz de luz, ¿sí? Ahí sí, como pueden ver, está trabajando de manera intermitente o de manera continua, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. Tenemos estos conectores, ¿sí? Vamos a trabajar con estos conectores. Nada más voy a destapar con uno, el otro lo voy a dejar tal cual, ¿sí? Estos conectores, que se llaman conectores de tipo barril, son para precisamente enroscar con este barrilito que tenemos aquí, enroscarlo hacia nuestro punto terminal, en este caso en los racks de distribución que estemos manejando. Entonces ahí, si se dan cuenta, estamos mandando la señal y se puede visualizar, ¿sí? En la punta, ahí está visualizándose, ¿sí? Vean cómo en el jumper se puede apreciar el haz de luz que obviamente está recorriendo en toda esta parte de nuestro jumper, ¿sí? Vamos a apagarlo y vamos a utilizarlo con otro tipo de conectores. En este caso lo voy a utilizar con un conector tipo SC, y da el mismo caso, ¿sí? Como pueden visualizar, está pasando la luz de un extremo del conector al otro extremo del conector, ¿sí? De manera intermitente, ¿sí? Aquí, si se dan cuenta, en este conector nos está indicando que si está pasando el haz de luz, aquí en esta parte igual, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué pasaría cuando no manejamos el ángulo correcto en cuestión de las fibras. Es muy importante que nosotros manejemos un ángulo correcto de la fibra que no exceda los 90 grados. ¿Por qué? Porque si excedemos ese ángulo podemos dañar nuestra fibra óptica. Entonces lo más recomendable es manejar ángulos menores a 45 grados. Aquí voy a conectar. Y si se dan cuenta, está pasando el haz de luz, ¿sí? Aquí se alcanza a visualizar un poquito. Y en la punta de la fibra se ve el haz de luz. Voy a poner de manera intermitente, ¿sí? Y de manera directa. ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Que obviamente ustedes vean cómo en este extremo se empieza a ver el haz de luz, ¿sí? En esta punta donde tengo mis dedos, ahí se ve, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es disminuir nuestra intensidad. Vamos a ver si con este fondo negro
se puede visualizar el haz de luz que está interrumpiendo. Si yo doblo más el ángulo, ¿qué va a pasar en la punta de mi hilo de fibra? Que voy a llegar a un grado en el que ya no se va a poder visualizar. Si ese es el caso, vean cómo empieza a atenuarse más la intensidad de luz que se tiene en la punta, ¿sí? Y que si yo excedo ese ángulo, ahí yo ya trocé la fibra, ¿sí? Aparentemente se ve unida, pero aquí en el haz de luz es el ángulo que tengo de 90 grados y aquí se ve interrumpida mi haz de luz hacia este extremo. Entonces ya en la punta ya no tengo ninguna visualización. ¿Qué debo de hacer? Pues corregir este detalle y por ende con las pinzas tengo que realizar ese proceso. Entonces vamos a trabajar, cortamos, en este caso nada más quiero que se vea la pura punta, no es necesario de tener todo, y ahí está nuevamente el haz de luz, ¿sí? Como pueden apreciar, ahí está el punto de haz de luz. Lo voy a manejar de manera intermitente para que ustedes lo visualicen, ¿sí? Está de manera intermitente, ¿sí? Ahí está el haz de luz, ¿sí? Y con esto podemos visualizar si hay un defecto ya sea en el conector o en nuestro pigtail, ¿sí? Entonces con esto ya podemos detectar ese tipo de errores. Siempre que estemos utilizando este tipo de conectores mecánicos, siempre hay que tener cuidado al protegerlos en cuestión de su capucha para que no sufra algún daño. Lo mismo pasaría aquí con estas fibras, ¿sí? En el mismo caso tendríamos que hacer lo mismo con este tipo de conectores. En este caso estos conectores sí están dañados, ambos están dañados, pero vamos a realizar la prueba para que obviamente ustedes vean cuál es la información que se está manejando en cuestión a el daño que pudiese tener este jumper y este conector. Entonces en este caso aquí separamos un poquito los hilos de Kevlar y si alcanza a ver un poquito el haz de luz, ¿sí? Esto me está indicando que mi conector puede estar dañado o que alguna parte de la fibra óptica pueda también estar dañada. Entonces debo de corregir este detalle, ya sea en el conector. Si el problema percibe una vez que se haya cambiado el conector, pues entonces ya es la fibra por completo. Entonces en este caso pues estamos hablando de los conectores. Ahorita les voy a decir por qué los conectores están dañados. Están dañados porque esto no debe de pasar, ¿sí? Una vez que pasa esto, nuestro conector prácticamente está dañado, ¿sí? Entonces necesita reemplazarse, ¿ok? Entonces en este caso no vamos a reemplazar este conector puesto que no tenemos un conector sustituto de este tipo, que es el conector tipo ST, o puede ser un conector FC, o podemos también meter un conector tipo LC. En fin, los tipos de conectores que podemos utilizar para reemplazar este tipo de conector que tenemos aquí pueden ser cualquiera. Como no lo estamos metiendo a ningún aparato, en este caso donde nos está entregando una potencia o una información, sino que esto es para fines prácticos, fines demostrativos, pues no hay problema en cambiar este conector con cualquier otro tipo de conector que sea para fibra óptica, ¿sí? Puede ser un conector, como les digo, un conector FC, un conector ST, un LC, etcétera, etcétera. Entonces, no hay ningún problema por eso.
pero eso lo haríamos en otra ocasión. Ok, jóvenes, de aquí de este video, ¿alguna duda que tengan? No, profe. Ok, bueno. Básicamente es algo que debemos de tener cuidado en el manejo de la fibra. Los conectores en su punta del centro del núcleo, pues obviamente también sufren algún problema a la hora de que los conectamos, a la hora de que no tenemos la debida precaución, pues podemos romper esa parte, ¿no? Ahí como lo menciono, pues prácticamente un conector está roto. ¿Por qué? Pues porque ese poste prácticamente donde se emite las de luz o atraviesa las de luz, pues se encuentra roto. Es algo que no debe de suceder, más sin en cambio por el uso o por el mal uso de estarlos conectando en los distribuidores o en las terminales, pues bueno, se llega a suscitar esta cuestión. Ahorita lo que también en ese video pues se menciona lo que es la pinza, ¿no? Voy a compartir una imagen donde precisamente tengo más elementos de lo que es los accesorios o en este caso los elementos que debemos de considerar para la parte del manejo de fibra óptica. Estos accesorios o estos elementos pues básicamente nos permiten trabajar con esto de la fibra óptica. Entonces voy a compartir la imagen para que platiquemos acerca de esto. Aquí ustedes están viendo en pantalla la imagen precisamente de los elementos que podemos utilizar para realizar empalmes, tanto mecánicos como de fusión. Tenemos aquí, donde muestran el cursor, pues la lamparita esta del BLF que ya se explicó en el video. Tengo varios conectores, ¿sí? Y pues bueno, tengo las pinzas con las cuales podemos trabajar la parte de retirar lo que viene siendo el recubrimiento de la fibra, que en este caso puede ser de plástico, ese recubrimiento, o también el recubrimiento de color que tiene el envolvente de la fibra. Con estas pinzas pues, prácticamente puedo trabajar esa parte sin dañar las paredes de la misma fibra. Tengo las cortadoras, aquí en este caso dos tipos de cortadoras o dos modelos de cortadoras, las cuales prácticamente me permiten hacer cortes rectos en la fibra y con eso pues tener una fibra más lineal, su núcleo obviamente más lineal y eso me permite que al momento de hacer los empalmes tanto mecánicos como por fusión pues no se atenúe nuestra señal que vamos a transmitir. También tenemos el alcohol isopropílico, que básicamente este alcohol siempre lo vamos a estar utilizando en todo el manejo de la fibra. Desde el cable que lo estemos pelando, cortando, hay un gel que recubre también las diferentes fibras, los diferentes tubulares, y todo eso pues es a través de ese gel. Ese gel, pues obviamente lo vamos a tener que retirar con este elemento que es el alcohol isopropílico para que
salga más limpia nuestros hilos. Ya cuando lo estemos trabajando en la parte de los filamentos, pues sí, ahí sí es más recomendable utilizar el alcohol isopropílico. ¿Por qué? Porque toda esa grasa que nosotros manejamos en nuestros dedos se queda en la fibra y pueden provocar algunas burbujas, suciedades dentro de la misma empalmadora o dentro del conector, y que pues bueno, eso perjudique nuestra transmisión. Tenemos una pila, una batería que se conecta a nuestra empalmadora, que es esta, y que en este caso esta empalmadora puede trabajar con dos formas: a través de una pila recargada o a través de la corriente de energía eléctrica. Tenemos los conectores, en este caso son conectores tipo SC, en el cual estos verdes normalmente los utilizamos para la conexión de la fibra en casa. Entonces, esta fibra se conoce como FTTH, la cual pues obviamente es la que nos llega a nuestros hogares desde la central telefónica. Los jumpers, en este caso, que pueden ser ST o FC, que prácticamente se pueden conectar a través de un cuarto de vuelta o estarlos girando para que el enroscado que tienen pues pueda tener un mejor afianzamiento, ¿sí? La empalmadora puede trabajar con los dos tipos de fibra óptica. En este caso puede trabajar con la monomodo o la multimodo, y pues bueno, la selección que nosotros hagamos pues se la tenemos que programar a la empalmadora para que detecte lo que es la fibra, detecte el núcleo, los diámetros de ese núcleo, y pues bueno, con eso haga la fusión, ¿sí? Estas dos cositas que tengo aquí, voy a agrandar un poquito para que se vea, se aprecie un poquito más. ¿Qué es lo que tengo en este punto? Y que quiero que observen bien para que veamos. Este tubito que está aquí, ¿sí? Es una manga que se llama manga protectora de empalme. Cuando una vez terminamos el proceso en nuestra empalmadora por fusión, debemos previamente meter en uno de los extremos de nuestros hilos de fibra esta manga. Esta manga lo que hace es proteger el empalme. Básicamente eso es lo que hacemos. Estamos protegiendo el empalme. Es una manga termocontráctil que a través del calor, pues obviamente se contrae y va a afianzar más nuestro empalme. Aquí mismo en la empalmadora, esto que está aquí, una vez que se termina el proceso del empalme, aquí se mete esa manga con el empalme que hicimos de los dos hilos, y a través de la programación de calor estamos fundiendo, por llamarlo así, o contrayendo este termocontráctil en nuestro empalme. Aquí algo que, a ver si alcanzan a observar, donde está el cursor y donde está la manga, se ve como una línea, ¿sí? Esta línea prácticamente es la fibra desnuda. Este es el diámetro con el cual obviamente se ve la fibra, ¿sí? Ya una vez que se le quitó el forro de plástico y todavía el colorante, que es el recubrimiento que tiene nuestra fibra. Cuando ya retiramos todo eso, se queda así. Aquí esta parte de este componente de la manga con la fibra, básicamente ya no lo podemos reutilizar, ¿sí? Una vez que nosotros hacemos esto y lo sometemos a su proceso, ya no se puede reutilizar en caso de que se rompan los hilos de fibra. Entonces debemos de tener más cuidado. En este caso, estas mangas que están aquí, pues son prácticamente de
por alguna cuestión que se suscitó, sobre todo cuando se hicieron las prácticas para hacer el empalme. Obviamente no se tuvo el cuidado, no se tuvo la precaución debida y pues bueno, se trozaron las fibras de los extremos. El empalme no sufrió el daño, pero los extremos sí. ¿Por qué? Porque se dejó demasiado el recubrimiento libre de lo que viene siendo la parte que protege más a la fibra. La idea es no tener tanto libre la fibra. ¿Para qué? Para que no pase esto. O al menos, si lo tenemos así, pues bueno, tengamos las precauciones debidas para que esto no suceda. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan aquí con respecto a esto que están viendo, jóvenes? ¿Ninguna? No, profe. Ok. ¿Saben de qué medidas son las que manejan las pinzas? ¿Alguien me puede decir qué medidas manejan las pinzas para fibra óptica? ¿Nadie? Ya que no hubo dudas, entonces díganme qué medidas manejan las pinzas de la fibra óptica. ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Quién tiene las medidas de las pinzas de fibra? Estas dos que están aquí. Porque en el video también las demostraron y las utilicé. Entonces, ¿qué medidas tienen estas pinzas? Aquí no estamos trabajando con coaxial. Entonces son 3 milímetros de fibra. De 2 a 3 milímetros. ¿Y cuál es la medida de la fibra? Y eso lo vimos desde la clase pasada. Entonces, ¿cuál es la medida de la fibra para que obviamente estas pinzas se adecúen a esa medida? La medida de la fibra es 1/8 de milímetro. 1/8. Ok. Y luego, ¿qué otra medida tiene? Por lo menos son 3 medidas. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Cuáles son esas medidas? Creo que igual era la de 0.0127 centímetros. 0.0127 centímetros. O sea, el diámetro de la fibra maneja centímetros. ¿Sí? ¿Maneja esas medidas, jóvenes? ¿O qué medidas maneja?
¿Qué medidas vimos la clase pasada? Se supone que yo les pedí que investigaran de la fibra. Entonces, ¿qué hicieron? De esa investigación supuestamente. ¿Qué investigaron, jóvenes? A ver, díganme. ¿O no hicieron nada? Profesor, una medida podría ser de 1.6 milímetros. 1.6 milímetros, no. Es demasiado grande. Son micras. 300 a 900 micros. Pues es mucho, ¿no? O sea, de 300 a ese rango, o sea, ya de 300 arriba ya es demasiado. Profe, sería una de 62.5 micro, otra de 50 y otra de 9. De 9 Los tres micros. tipos. Eso es en el núcleo. Sí. Y en el revestimiento y el recubrimiento, ¿Puede ser 125. 125 micras. Y la otra, el último recubrimiento, ¿qué medida tiene? O sea, si es una fibra monomodo, puede ir de los 8 a los 10 micrómetros, el núcleo. El revestimiento puede ser de 125, bueno, no puede ser, sino que más bien es de 125 micras. Y el recubrimiento, ¿de cuánto es? De 250 a 900. 250 micrómetros. Y la otra sería de 800 micrómetros. 800 micrómetros. Pero ya 800, ¿en dónde? ¿En qué parte? En el último recubrimiento. En el recubrimiento secundario. En el recubrimiento secundario. ¿Pero cuántos recubrimientos tiene la fibra entonces? 4. ¿4? Bueno, ¿Cuáles son? es que había checado que era el núcleo, el revestimiento, y después era el recubrimiento primario y el secundario. No sé si sea correcto eso. Pero a ver. Tiene el núcleo. El núcleo prácticamente, pues si es monomodo, son máximo 10 micras. Ujú. Luego sigue el revestimiento. El revestimiento trae digámoslo así, un colorante que recubre al núcleo. Ese son 125 micras. Y el forraje que tiene esa fibra es 250 micras. Ujú. Digamos que este grosor que tiene este forraje abarcarían esos 250 micras. Ya de ahí no tenemos más recubrimiento. El recubrimiento que le seguiría, hablando de un cable, ya sería el cable, bueno, en este caso los hilos Kevlar, sería un recubrimiento tal vez de PVC mucho mayor, que prácticamente estas pinzas ya no pueden ser utilizadas en esa parte. ¿Por qué? Porque obviamente llegan hasta 250 micras, ¿sí? O sea, tan solo vean el diámetro que pudiesen tener las pinzas en su punta, ¿sí? Tanto en esta parte que tiene aquí como en esta. O sea, los diámetros son prácticamente muy pequeños, que obviamente abarcan solamente esos recubrimientos. Ya un recubrimiento mayor, ya no, o sea, si usamos estas pinzas para esos recubrimientos, prácticamente dañamos la pinza. ¿Por qué? Pues porque no se necesita, no son las adecuadas. Tendríamos que tener
ya el manejo de unas pinzas de corte. Hay veces que hasta tenemos que manejar el cortadoras o cutters para precisamente manejar esa parte que se comenta. Pero como tal, las medidas que estamos empleando son esas tres: la del núcleo, la del revestimiento y el recubrimiento. O sea, 250, 125 y el rango de los 8 hasta los 62 micrómetros. Y todo en micrómetros, o sea, prácticamente una medida de 10 a la menos 6, porque son micras. Entonces, o sea, hablar de centímetros, pues no llegamos ni a los centímetros. O sea, todavía es más pequeña que los centímetros, nuestros diámetros. Entonces, esa es la cuestión que nosotros tenemos que considerar. Por eso, vean el diámetro que ya tenemos en la fibra totalmente desnuda. O sea, se maneja un diámetro completamente pequeño, ¿sí? Que una pinza normal, pues daña esta fibra, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso en función de las pinzas que estemos trabajando, es lo que nosotros estaríamos empleando para el manejo de nuestra fibra. ¿Sale? ¿Sí queda claro, jóvenes? Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a ver otra cuestión de lo que es la fibra en función a lo que son los empalmes. Nosotros manejamos dos tipos de empalmes: el empalme mecánico y el empalme por fusión. El empalme mecánico básicamente lo utilizamos en los conectores. Al estar haciendo esa conectorización del jumper con el conector, ahí empleamos esa técnica de empalme, que es empalme por mecánico. Y cuando ya estamos trabajando para darle continuidad a nuestro cable de fibra óptica, que se nos termina el rollo, y luego queremos todavía continuar para poder llegar a nuestro destino, pues ahí en esa fusión de esos dos cables que tenemos, prácticamente estaríamos trabajando el empalme por fusión. El empalme por fusión, nosotros ahí empleamos un sistema de una empalmadora que ustedes vieron ahí en la imagen, en la cual a través de un arco eléctrico lo que hace es fundir la fibra óptica. Fundirla al grado de que nada más sea las paredes externas sin llegar al núcleo. ¿Por qué? Porque si llega al núcleo, obviamente ese núcleo lo puede afectar. Entonces, es tan precisa que lo que hace es unir por la pared externa el núcleo de cada hilo, y con eso, pues obviamente, darle una visión de continuidad del núcleo con núcleo de cada hilo de la fibra. Ese arco más o menos estamos hablando de 500 volts de energía que se manejan para esa parte, y que pues bueno, esa maquinita que ustedes vieron de empalmadora permite realizar esa parte. En los empalmes mecánicos no utilizamos algún dispositivo de calor, sino que todo lo hacemos en frío, y nada más con las pinzas quitamos recubrimientos. Esos recubrimientos pues, obviamente deben de estar igual trazados de acuerdo a las medidas que se manejan los conectores, y con eso dejamos que se haga la conexión sin ningún problema. Si nosotros pelamos de más el jumper y dejamos sin recubrimiento a la fibra cuando lo metemos al conector, puede ser que nuestro conector no agarre bien la fibra, obviamente baile, y pues se empieza a zafar, entonces de nada nos sirve.
también corremos el riesgo de que se troce la fibra en ese espacio. Por eso es importante aclarar bien las medidas, estar conscientes de cómo vamos a manejar esas medidas en nuestros conectores y en nuestros empalmes, ¿sale? Entonces, a través de este video se va a hacer el proceso de el empalme por fusión. Entonces vamos a trabajar la parte de la fibra óptica y con eso vamos a ver cómo maneja o cómo se hace este tipo de empalme. Entonces voy a compartir el video para que ustedes vean esta parte, por favor. Aquí vamos a explicar cómo funciona la empalmadora por fusión. En este caso es una empalmadora marca Fujikura, modelo FSM 17S. Y vamos a trabajar con ella en función a lo que haríamos los empalmes por arco de fusión. Esta parte que vemos aquí es el horno, donde una vez que se termina el proceso de empalme y queda, en este caso, los dos hilos de la fibra óptica empalmados con su protector, lo vamos a colocar en este horno para que ese protector se contraiga y proteja más adecuadamente a nuestro empalme. Vamos a retirar la tapa de protección y aquí vamos a ver en el display toda la selección que estaríamos utilizando en el proceso de empalme. Vamos a prenderla. Aquí nos está indicando que hay que sustituir los electrodos. Y bueno, en este caso, como no tenemos unos electrodos de respaldo, pues así vamos a trabajar. Lo más recomendable es sustituir estos electrodos en función a lo que nos vaya indicando la máquina en cuestión de el uso o desuso de estos electrodos o el desgaste que se deba a la fusión de este tipo de empalmes que hemos estado trabajando con esta máquina. Ok, aquí ya nos está indicando que el modo de empalme, de acuerdo a la memoria que tiene internamente esta empalmadora, nos está seleccionando el modo de tipo para fibras monomodo o fibras NZ o DS, y el modo de calefacción, que en este caso aquí se estaría mencionando. Como nosotros vamos a trabajar ahorita un empalme con fibras monomodo, porque eso es lo que nosotros trabajamos cuando se hacen los enlaces, ya sea en la calle a nivel postes o a nivel subterráneo, desde la central telefónica hasta el punto del usuario. Este tipo de fibra óptica que se trabaja es del tipo monomodo por la distancia adecuada y que nos permite no usar repetidores a largas distancias. Entonces, en este caso, aquí ya tiene seleccionada. Si quisiéramos empalmar una fibra de tipo multimodo, yo aquí selecciono, ¿sí? Y me va a indicar qué tipos de selección puedo hacer del modo de calibraciones, de fusiones, de respaldo, de cambio de, en este caso, de los electrodos y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, en este caso, aquí me está indicando que el tipo de empalme, si yo le digo que lo quiero cambiar, puedo cambiarlo al monomodo o simplemente al multimodo de manera normal, ¿sí? En este caso, en la parte de la sección 3 nos indica que es monomodo, la 2 es multimodo y la 1 que es automático para la parte de fibra monomodo, y así sucesivamente de acuerdo a
cada una de las memorias que nosotros vayamos registrando en esta máquina, ¿sí? Como ahorita no vamos a hacer ningún otro cambio, pues así lo vamos a dejar, ¿sí? Aquí estos son los electrodos. Estos dos puntos que ustedes ven aquí son los electrodos. Y aquí esta parte que estoy levantando es donde se sujetan las fibras con los, en este caso con las recubiertas, y nada más se deja muy cercano a los electrodos para la parte de fusión la fibra sin recubrimiento, o sea, ya la fibra preparada totalmente lista. Entonces ahorita vamos a hacer ese proceso a través de estos botones. Del botón de set nos va a iniciar el proceso de empalme. Si hubiese algún error, con el botón de reset podemos corregir ese detalle. Aquí con este podemos visualizar el eje de X y Y, las fibras cómo están alineándose, y con el botón de arc nos vamos a enviar el modo de el arco. O sea, en este caso vamos a indicar que este botón va a lanzar el arco eléctrico para que empiece a trabajar la empalmadora. Este viene siendo el calor con el que podemos a través de aquí hacer que funcione el horno, o desde esta botonera, ¿sí? Mientras se hace el proceso del horno, podemos seguir trabajando en la parte de empalmes, ¿sí? Entonces ahora vamos a preparar nuestras fibras para que podamos hacer nuestro empalme. Aquí tengo los diferentes colores de los hilos de la fibra óptica que podemos manejar dentro del cable. Estos pigtails o hilos de fibra óptica son los que vamos a meter a la parte de la empalmadora para hacer la fusión y que queden unidos. Algo que debemos de considerar siempre es de que debemos de respetar los colores que se están agrupando dentro de nuestro mazo de fibra óptica. No vamos a poder empalmar un color diferente al que tenemos como base, que en este caso si es el color café o el marrón, debemos de utilizar de un extremo el marrón y del otro extremo el otro color marrón, ¿sí? Lo mismo pasaría para el gris, para el naranja, para el verde, o en todo caso para este color que sería el blanco, y así sucesivamente de acuerdo a los colores que se manejan en la parte de la fibra óptica. Aquí tenemos nuestra cortadora, ¿sí? En la cual tenemos aquí nuestros canales donde vamos a meter la parte de la fibra óptica cuando tenemos la parte cubierta y la parte descubierta que va a cortar a través de esta guillotina, ¿sí? Y que con este botón vamos a pulsar precisamente esa guillotina. También tenemos de este lado nuestras pinzas que vamos a trabajar, ¿sí? Esta tiene 3 orificios, esta tiene 2 orificios. Esta es utilizada para un kit de fibras, de instalación de fibras FTTH, y esta pues obviamente es una pinza normal que podemos trabajar para la parte de empalmes. Esta, la característica que tiene es de que aquí nos está indicando las medidas con las que podemos estar trabajando para tener al descubierto nuestra fibra óptica, ¿sí? Que en este caso son los valores de 125 micras, 250 micras y 900 micras, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos trabajando. Nuestra toallita que vamos a trabajar aquí, en este caso es esta toallita. Esta toallita es limpiadora para precisamente limpiar todo el exceso de grasa que pudiese tener la fibra con el alcohol isopropílico que aquí tenemos, ¿sí? Y esta parte va a ser lo que cortemos, el excedente que cortemos, aquí lo vamos a depositar. ¿Por qué? Para evitar daños a nuestra piel o a nuestros ojos. En caso de que no nos demos cuenta de esto, esto lo dejamos de referencia para que aquí depositemos esa basura, por decirlo así. Entonces ahora vamos a proceder a hacer nuestro empalme y prácticamente a quitar el forro para dejar lista la fibra óptica y así pasarla a nuestra empalmadora. Aquí en este caso voy a empalmar un hilo de fibra óptica de color blanco.
con otra de color blanco que aquí tengo, ¿sí? Entonces vamos a unir estas dos fibras. Para esto tengo que quitar el primer recubrimiento. Ya lo tengo, ya lo quité, aquí se podrá ver, ¿sí? Y luego obviamente voy a quitar el otro recubrimiento de la fibra óptica. Vean cómo se va viendo el corte de ese recubrimiento, ¿sí? Que aquí se queda en la pinza. Entonces esto ya no me sirve. Con la toallita y con el alcohol isopropílico voy a limpiar mi fibra óptica para eliminar cualquier residuo o grasa que pudiese tener la fibra óptica, ¿sí? Ya que la tengo lista, la dejo en un extremo, ¿sí? Y procedo a realizar el mismo paso, pero con el otro hilo de fibra. Entonces aquí igual hago ese mismo proceso. Quito el forro. Con mucho cuidado de que no se rompa nuestra fibra óptica, ¿sí? Entonces aquí ya salió el corte completo. Procedemos a limpiar. Y ahora lo que voy a hacer es de que ya una vez limpia la fibra óptica, la voy a pasar a la cortadora para trabajar esta parte de mi empalme. Entonces sujeto bien la fibra en los canales que se tiene para tener el corte recto de 90 grados. A ver si se alcanza a ver ahí. Voy a poner pausa para... Como podrán ver, aquí ya tengo la fibra conectada, bueno, más bien no conectada, sino instalada en la parte de la cortadora, ¿sí? A ver si alcanzan a ver la fibra ya preparada. Lo que hago es cortar, cerrar aquí la tapa, accionar la guillotina y levantar la tapa con mucho cuidado para que no se rompa nuestra fibra óptica. El exceso que yo les decía lo vamos a retirar con el masking que tengo aquí para que eso no nos cause daño. Y aquí ya está, ¿sí? Aquí se puede ver, es muy delgada la fibra, entonces ese excedente pues lo vamos a tener que tener con mucho cuidado, ¿sí? Ahora vamos a levantar la tapita que sujeta la fibra para poderla pasar a nuestra empalmadora. Vuelvo a repetir el proceso para el siguiente hilo. Aquí ya tengo sujetada el otro hilo de fibra. Cierro la tapa, acciono la guillotina, ¿sí? Se hace el corte y levanto la tapa y el excedente lo retiro con mucho cuidado, ¿sí? Y con eso ahora pasamos el otro extremo del hilo en la otra posición de la fibra. En este caso con nuestro... Ok, aquí ya tenemos, ya una vez que limpiamos nuestros dos hilos de fibra óptica, vamos a proceder a hacer el empalme. Obviamente quitamos o subimos las tapitas para colocar nuestros hilos de fibra óptica, y si se dan cuenta aquí en el electrodo lo que vamos a hacer es trabajarlo lo más cercano a nuestros hilos. Siempre que trabajemos con la fibra óptica debemos de limpiar, ¿sí? Entonces vamos a meterla
Normalmente se establece que sea lo más cercano al electrodo, en este caso 1 milímetro aproximadamente hacia el electrodo, y que obviamente no peguen las fibras en nuestro electrodo, porque si no nos va a marcar error. Ahí está. Hay que tener mucho cuidado que obviamente no peguemos las fibras con el electrodo. Cerramos la tapa, ¿sí? Y aquí ya en nuestra pantalla vamos a visualizar qué es lo que pasa en cuestión de nuestra fibra. Puede ser que tengamos algún error en este momento, o si lo hicimos todo correcto, se haga la fusión sin ningún problema. Si algo pasa erróneamente, nos puede marcar una burbuja, nos puede marcar un empalme sucio, o en algún defecto o en algún caso nos puede indicar que no se hizo el empalme correctamente, por que a lo mejor el ángulo de corte no está correctamente elaborado, que en este caso puede ser de 90 grados, que así es como se recomienda, y que por ende, pues, si no hacemos este corte correctamente o no limpiamos bien las fibras, la fusión no se puede realizar al 100%. Entonces vamos a proceder a realizar el empalme. Vamos a apretar el botón de set. Ahí se están alineando de manera automática las fibras. Entra el proceso de fusión, entra el arco, y vamos a ver qué nos arroja. Ahí nos está indicando una burbuja. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro empalme está sucio. Puede ser que este empalme no sea logrado por la cuestión de que hay una basurita en la parte de nuestra fibra óptica, y que nosotros debemos de limpiar nuevamente. Entonces, como aquí no se logró esta cuestión del empalme, a pesar de que nos está indicando una pérdida, pero se puede visualizar que hay un corte en el núcleo. Entonces ahí el haz de luz no se puede realizar, ¿sí? O sea, no hay una continuidad en el núcleo con el haz de luz. Entonces vamos a repetir este proceso. Entonces pasamos a resetear, ¿sí? Y volvemos a hacer todo el proceso desde un inicio, de cortar, limpiar, quitar el revestimiento y pasarlo a la empalmadora. Ok, ya que hicimos los cambios de los hilos de fibra por los cortes y digamos que los maltratos que tenía el núcleo, vamos a proceder a hacer nuestro empalme. Ahí nos está indicando que los núcleos están bien. Vamos a ver qué tanto nos marca, y si no, pues obviamente repetimos el empalme. Aquí ya nos está indicando que todo salió bien, puesto que aquí nos indica terminado y nos marca una pérdida de 0.03 decibeles, que está dentro del rango. El rango máximo es 0.07 decibeles, entonces con 0.03 decibeles está en óptimas condiciones de pérdidas en cuestión de el empalme. Entonces aquí ya se ve cómo se terminó el empalme, y el siguiente paso sería para colocarlo en el horno, pero como no tenemos el protector de empalmes, vamos a dejarlo en esta ocasión de esta forma pendiente, ya que el protector que tenemos pues obviamente ya está ocupado, ¿sí? por este hilo de fibra, y por ende pues no tenemos otro respaldo. Entonces lo vamos a dejar pendiente, y así es como se terminaría nuestro empalme por fusión de arco eléctrico. Una vez que ya terminamos nuestro empalme, lo retiramos de la empalmadora de fusión, y así es como se vería nuestro empalme ya terminado. Vemos como el corte que tenemos del forro con respecto a la cubierta, y la parte de la fibra libre donde se ve que está unida, ¿sí? Aquí tenemos el otro extremo donde se ve un recubrimiento,
y el forro exterior, ¿sí? El recubrimiento del tintado, que en este caso es blanco, el color gris que se ve aquí del forro, y de este lado lo mismo, gris con blanco, y la parte transparente que viene siendo el hilo de fibra totalmente descubierta, ¿sí? Así es como nos queda nuestro empalme ya listo y terminado. Ok, jóvenes, ¿dudas, comentarios acerca de esto que vieron? Profesor, ¿Sí? en la parte en la que Ya no se escucha tu audio. la máquina le marca que hay una burbuja, o cómo, ¿sí, no? A ver, otra vez porque no te escuchamos bien. ¿Nos puedes repetir, por favor? Que en la parte en donde la máquina le marcó que había una burbuja, me parece. Ajá. Por ejemplo, dijo que podría llegar a estar sucia el material o la máquina, pero ¿se puede sacar o como o sea, para O evitar? sea, sí. De hecho, los pasos que nosotros debemos de seguir cuando tenemos ya la fibra desnuda, siempre yo les decía a un principio, desde que empezamos a quitar los forros exteriores que recubren a los hilos de fibra, esos forros de cierta manera protegen a nuestra fibra. Pero de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, en la diapositiva, veíamos que hay esos hilos se arrojan en unos ductos, por llamarlo de esta forma, dentro del cable. Y que pues dependiendo de la cantidad de ductos íbamos a tener ahí ya sean 8 hilos, 12 hilos o 24 hilos, dependiendo de la capacidad total de esa fibra. Entonces, todo eso, la fibra viene protegida. Y dentro de esos tubos y dentro de esos hilos, todavía viene un gel que protege a la fibra. Todo eso se ensucia y obviamente es material que para nosotros no es factible trabajarlo así en la fibra. Entonces tenemos que quitarlo. Ya una vez que tenemos todo ese hilo perfectamente bien descubierto, ya bien limpio, al estar trabajando en una intemperie o en una condición en la que pudiese haber polvo o sencillamente nosotros no tenemos limpias las manos y nunca usamos el alcohol isopropílico, por lo menos para limpiar bien las fibras, ahí en el video se ve que nada más limpia una y la otra no, ¿sí? Entonces así la pongo en la parte de la empalmadora. Esa que está sucia, pues es obvio que produce una burbuja en nuestro empalme y que eso pues, hace que no se logre la fusión. No logra empalmar, ¿por qué? Porque esa burbuja obviamente es más grande, es más fuerte en ese sentido y el arco pues no puede fundir esa parte. Recordemos que para que se funda la fibra, pues necesitamos por lo menos 500 volts de arco eléctrico y que el material con el que vamos a trabajar, pues es vidrio, ¿no? Entonces, esa burbuja debemos de retirar, cuando se presente ese caso, debemos de retirar los hilos, volver a hacer el proceso de limpiar, cortar, volver a limpiar y meterla a la empalmadora. Si nosotros, obviamente les digo, no hacemos nada de ese proceso, pues vamos a tener estos problemas, ¿sí? Hay veces que no nos damos cuenta y que el hecho es de que no es tanto la limpieza, sino que es el corte. Cuando ustedes ven ahí en la pantalla de la empalmadora que se hace aparentemente el corte bien, el corte se hace recto, pero puede ser que ya nuestra cuchilla de nuestra cortadora ya no esté en buenas condiciones y lejos de cortarnos una línea recta o que se visualice una línea recta, nos manda como que
fisuras dentro de ese corte. Y eso también puede provocar que no se haga el empalme correctamente. Aquí en este caso se hizo la corrección por una suciedad que tenía. Y esa suciedad, pues obviamente se dio, ¿por qué? Porque no limpiamos perfectamente bien las fibras, ¿sí? La misma grasa que nosotros desprendemos en nuestras manos, eso provoca suciedad, ¿sí? El mismo sudor, si tenemos las manos sudadas, si tenemos las manos sucias, pues es obvio que también ahí va a provocar esa suciedad, se va a transmitir a nuestra fibra. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y por eso obviamente se tienen que repetir los empalmes, ¿sale? Sí. Ok, ¿alguna otra duda? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Dime. En el video se menciona que el punto de pérdida, el de 0.7 es el máximo. Pero ¿qué pasa si sobrepasa ese nivel? ¿Se daña la fibra completa o solo la conexión? Digamos que cuando, vamos al ejemplo de la burbuja. Supongamos que se hubiera hecho el empalme con todo y la suciedad que se han dado esos casos. A lo mejor ahí te marca tal vez hasta 1 decibel. Cuando tú vas a meter, y así lo dejan muchas veces los técnicos, cuando lo dejan así, ¿qué pasa? Que tú empiezas a transmitir, le dices a tu central, ¿sabes qué? Ya está, transmite y manda la información. Entonces, en el receptor, obviamente, les llega muy baja la señal cuando se supone que debe de llegar bien. Entonces, se vuelven a hacer las pruebas, ya metes en este caso, un OTDR, mides la potencia que obviamente te esté mandando la central, y si por potencia o por la medición del OTDR te indica que exactamente en ese punto donde tú hiciste el empalme hay una pérdida alta, pues es obvio que te van a decir, ¿sabes qué? Ahí está el punto clave. Necesitas ver qué es lo que pasa en esas fibras. Entonces, ¿qué se hace? Pues obviamente hay que volver a repetir lo que supuestamente ya habíamos hecho con anterioridad. Lo que sucede es de que nuestra señal puede llegar, pero muy débil, ¿sí? Y no es el caso que llegue nuestra señal débil. ¿De qué va a servir que nuestra señal llegue débil? Si de todos modos tiene que recorrer una distancia y dentro de esas distancias puede tener todavía más pérdidas. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que considerar los conectores. Los conectores que se manejan en la fibra óptica también tienen ciertas pérdidas, pero esas pérdidas son menores. Estamos hablando de que pueden ser de 0.2 decibeles, que sumándolos a las atenuaciones que pudiésemos tener en el recorrido de la fibra, pues lo máximo que podemos tener en pérdidas o en decibeles de potencia, hablando de pérdidas de potencia, estamos hablando que sería un máximo de 25 decibeles. Entre 18 y 26 a lo máximo decibeles es lo que podríamos estar manejando en esa pérdida de potencia. Entonces, es lo que nosotros tendríamos que revisar. Por eso es importante que en nuestros empalmes nos basemos dentro de las normas que nos permiten tener esos márgenes de error. Lo ideal es no tener pérdidas, ¿sí? Hacer un empalme con .000 decibeles sería lo ideal. Obviamente, ¿cómo lo vamos a llegar a hacer eso? Pues con la práctica, ¿sí? Entre más practiquemos, más vamos a tener esa facilidad de poder lograr a ese cero de pérdida de decibeles, y con eso, pues nuestra señal estemos garantizando de que sí llega sin ningún problema, ¿sí? Lo máximo, les repito, es .07 decibeles. Yo he visto a gente que hacen empalmes hasta llegándole a 1 decibel, que la verdad, pues no sé cómo le hagan, pero siguen transmitiendo así. Y pues sí, obviamente su señal se ve muy deficiente.
se les pide que se corrija, pero pues bueno, ya es decisión de ellos si lo quieren corregir o no. Al final de cuentas, tarde que temprano, lo van a tener que hacer. ¿Por qué? Porque la señal ya carece de pérdidas y lo que tienen que hacer en caso de que no hagan esa corrección, pues van a tener que meter un amplificador de potencia. ¿Para qué? Pues para que obviamente la señal sea amplificada a la salida de ese empalme que hicieron. Entonces, pues le van a meter más inversión, a lo que sencillamente es volver a corregir el empalme y se acabó. Pero les digo, todo eso depende de la compañía que esté trabajando y del personal, de cómo está capacitado para obviamente realizar estos trabajos. Es importante que exista una capacitación adecuada, pero muchas veces, ¿qué pasa? Que el jefe de cuadrilla, que es el más experto, les tiene que enseñar a los demás y así se transmite ese conocimiento. Entonces, cuando se solicita una capacitación, pues se mandan llamar a los más antiguos, a los que más experiencia tienen, y dicen, pues enséñales a los demás. Entonces, lo que yo sé, te enseño. Y si lo que yo aprendí está bien, pues qué bueno. Si alguna cuestión me equivoqué, pues así esa equivocación y yo no me doy cuenta, pues la sigo transmitiendo, ¿no? Entonces, ese error se transmite. Por eso es importante tener una capacitación con la gente adecuada, con la gente que tiene una certificación que puede manejar ese tipo de cuestiones, a que, pues bueno, pues me enseña el jefe de cuadrilla y pues así se va transmitiendo. No, ese no es el chiste. El chiste es hacer una capacitación correctamente y con eso dar un resultado más favorable. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Profesor, yo una pregunta. Ujú. Había comentado que a cuánto de separación era lo bueno para que no se tocara la fibra. No recuerdo si era 1 milímetro, había comentado. Al meter Sí, la ya. empalmadora, sí. Ujú, sí, sí. Sí, es más o menos esa distancia. La ventaja de las empalmadoras es de que al meterlo en ese sujetador de cada extremo, si nosotros lo tenemos muy separados en este caso ay, se me fue el nombre, de las puntas donde se funde, ahí, ¿qué va a pasar? Están muy separadas, entonces esos carritos se mueven muy poco. Entonces, al estar muy separados, no alcanzan a tener una distancia correcta para que se puedan unir. Entonces, lo más recomendable es de que esos electrodos con nuestros hilos de fibra no estén muy lejanos. Entonces, lo máximo es calcularle 1 milímetro, más o menos. ¿Por qué? Porque también luego muchas veces lo pegan, se quedan pegados y ahí los dejan. Entonces hacen todo el proceso y resulta que les marca error en esa parte, ¿sí? Nosotros vamos a ir empezando a ver todo eso de manera real para que ustedes lo vayan viendo, ¿sí? Por lo menos en ese aspecto. O sea, la siguiente cuestión que vamos a ver es todo esto que les comento, pero que lo vayan viendo, lo vayan siguiendo de manera, por decirlo así, en vivo, a través de estas clases. Entonces, eso es lo que debemos nosotros considerar, que no estén tan alejadas del electrodo, pero que tampoco estén pegándose los hilos al electrodo, ¿sí? Sino que tener una separación no mayor a 1 milímetro, ¿sí? Más o menos. Esa sería nuestra medida. Obviamente no vamos a medir el electrodo, la distancia del electrodo a la fibra. ¿Por qué? Pues porque imagínense estarle ahí midiendo. ¿Qué va a pasar? Que esos electrodos los vamos a estar ensuciando. Y si los ensuciamos, ¿qué puede suceder? Que vayamos a tener algún empalme sucio, alguna burbuja
en nuestros filamentos de hilos de fibra y pues bueno, vean ustedes lo que pasó al no tener la precaución de limpieza, ¿sale? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Ok. Bueno, entonces es importante recordar todo esto. Dime. Digamos, funciona esta marca, que es la marca Fujikura, que es la, pues, digamos, que de las más mejores, andan alrededor de arriba de los 100,000 pesos. Las chinas, que normalmente traen las personas que instalan las fibras o que les trabajan a Telmex, Cablevisión y todos ellos, esas empalmadoras andan alrededor de los 20,000, 30,000 pesos, porque son más desechables. Si nosotros comparamos esa empalmadora con la que tenemos en la escuela, que es esta que les presento, sí va a haber una gran diferencia. Y la diferencia que nosotros hemos detectado es de que las empalmadoras de esa calidad, que son más chinas, que son más desechables, te empalman todo, te lo empalman. Y difícilmente te van a dar un empalme sucio. Pero si la pasas a la Fujikura, ahí sí, la Fujikura tiene mayor calidad, se adecúa a las normas más establecidas, a los estándares más establecidos y te rebota todo eso, ¿sí? Entonces, si comparamos eso, pues esa sería una de las cosas que por eso nos vamos a este tipo de calidad. Pero por los costos, pues es obvio que dicen, no, sabes que andar trayendo una empalmadora por la calle de 100,000 pesos, pues sí, te la llegan a robar y pues cómo la pagas, ¿no? No es lo mismo una de 20,000 pesos que dices, bueno, pues como sea la voy pagando y ya la tengo. Esas son las más utilizables. De hecho, se supone que la escuela iba a hacer la compra de 2 empalmadoras de este tipo de costo, que en este caso abarcaran los 20,000, 30,000 pesos. ¿Para qué? Pues para que no, como son fines prácticos, pues bueno, se agarrara ese tipo de experiencia. Y ya la empalmadora Fujikura, pues bueno, nosotros empezaron a arreglar un poquito las calibraciones de esta empalmadora, porque ya tiene rato que no se le ha dado ese servicio. Para empezar, los electrodos que menciona ahí la sustitución son los puros electrodos. El par te vale 1,000 pesos. Los puros electrodos. Entonces, por eso se hace caro esta marca. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario que quieran agregar? Ok, bueno. Voy a pasar lista y continúo con la última parte de la clase. Acevedo. Presente, profe. Gracias. Ángel. Presente. Presente. Arteaga. Sí, gracias. Arteaga. Presente, profesor. Ávila. Presente. Bautista. Presente. Ok. Verdejo. Verdejo. Camacho. Presente, profe. Okay. Campos. Presente, profesor. Ok. Campuzano. Presente. Ok. Carrión. Presente. Presente, De Jesús. Sí, de Jesús. Presente. Ok. Epitacio. Presente. Escamilla. Presente. Gracias. Espinosa. Presente. Fragoso. Presente, profe. Ok. Francisco Ruiz. Presente, profe. Gracias. García Villeda.
Presente, profe. Gracias. González Ramón. Presente. Ok. Priscila Hernández. Presente. Elizabeth González. Presente. Diego Hernández. Presente. Hernández Ramírez. Hernández Ramírez. Lima Queen. Lima Queen. Ok. López Aguilar. Presente. López Rivera. Presente, profe. Ok. Lucas Zamora. Presente, profe. Ok. Martínez Ábalos. Presente. Gracias. Martínez Melo. Presente. Martínez Rosas. Ok. Contesto por chat. Mateo Oregón. Ok. Medina Leonardo. Presente, profe. Ok. Aldo Melgarejo. Presente. Cristian Miranda. Presente, profesor. Ok. Mojica Rogelio. Presente, profe. Ok. Montes de Oca Ariana. Ariana. Luis Ángel Mora. Presente, profe. Ok. Montserrat Navarro. Presente, profe. Ok. Héctor Ocaña. Presente, profe. Ok. Daniel Ortega. Ortega. Ortiz Cruz. Presente, profe. Ok. Pacheco. Presente. Ok. Pérez Lira. Presente. Pérez Neri. Pérez Neri. Presente. Ok. Pérez Serafín. Presente. Ramírez Martínez. Presente. Sharon Ramírez. Presente. Evelyn Reyes. Evelyn Reyes. Rodríguez Navarro. Presente. Marisela Rojas. Presente, Maximil profe. Rojas Mesa. Presente, profe. Stephanie Sánchez. Presente, profe. Ok. José Sandoval. Presente, profe. Ok. Sierra Montaño. Presente, profe. Natalia Silva. Presente. Alexander Silva. Presente. Jessica Soto. Presente. Ok. Eric Vega. Presente. Y Ruth Zárate. Presente. Ok. Profesor. Sí, habían levantado la mano. Sí, mi compañero Ortega Fuentes se le fue la luz. Y bueno, creo que por eso se desconectó. Ok. Esperemos que se restablezca. ¿Quién me dijiste? Ortega Fuentes Daniel. Ortega. Ok. Sí. Sí, vamos a ver si se vuelve a conectar. ¿Sale? Ok, entonces, esto es lo que nosotros debemos de manejar ya en la práctica de lo que es el empalme, de manejar los materiales o los elementos necesarios para esto de los empalmes. Y pues bueno, algo principal pues Pues es ojalá y salga, güey, ya, que sea como él lo quiera hacer, pero pues que le salga mal.
Ian, tienes tu micro abierto. Entonces, esta parte de los accesorios y del uso de la fibra, pues es importante. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. Si nosotros nos distraemos y no estamos al pendiente de lo que tenemos que hacer, pues bueno, los resultados pueden ser erróneos. Y algo que es muy delicado y muy importante de mencionar es de que por alguna distracción que nosotros tengamos en la fibra, podemos cortarnos, podemos sufrir algún daño en los ojos, porque obviamente estamos manejando vidrio. Se han dado estos casos, sí, no es de que se inventen, sino que sí se han dado casos. En la misma escuela se han dado casos de que por no poner atención, por estar distraídos, por estar jugando, pues obviamente se cortan las manos, sufren algún corte en los dedos, en la palma de las manos, y bueno, todo por estarse jugando, estar distrayéndose. ¿Por qué se me activa el micro? Entonces, eso es lo que debemos de considerar y tener en cuenta. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan al respecto? ¿No? Ok, bueno. Para la siguiente clase, lo que vamos a estar trabajando es, digamos, que ustedes vean el proceso del empalme y ustedes me van a tener que decir cómo hacer todos estos empalmes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente ya lo vieron ahorita en los videos, estuvieron atentos, surgieron algunas dudas y pues bueno, se estuvo contestando esa parte. Entonces ya para la siguiente, ustedes me van a indicar qué es lo que tengo que hacer para, obviamente, tener mi empalme correctamente. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo la siguiente clase con respecto a esto de la fibra óptica. Toda la base de datos que ustedes manejen de información que vayan investigando, pues eso les va a permitir que sepan de qué es lo que estamos tratando los temas, y en función de esos temas, pues es obvio que vamos a ir avanzando en esto de la fibra óptica. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, Ok. profe. Ok, jóvenes. Entonces, vimos los dos videos. ¿Cuál fue el primerito que vimos? Recuérdenme. El de los materiales que se ocupaba para trabajar con la fibra óptica. Y luego, ¿qué otro video vimos? El del empalme, ¿no? Empalme. Ok. ¿Nada más? ¿Vimos eso? ¿No vimos otro? ¿Seguros, seguros? ¿No vimos nada más? ¿Esos dos? ¿Los que mencionan? Sí, profe, solo esos y los materiales, pero en una foto que puso. Ok. Y entonces, ¿de videos cuántos videos vimos? Por eso que menciona ahorita es una foto de los materiales. Pero de videos, Solo dos, ¿no? ok, ¿cuáles son? ¿Cuáles fueron? Uno fue el del principio, donde nos enseñaba qué pasaba si se cortaba la fibra óptica. Y el segundo fue el de la fundidora. Ok. Ok, entonces esos son los dos que vimos. Ok, bueno, en función de lo que vimos, eso es lo que vamos a ver y vamos a repetir la siguiente clase. Entonces, estén atentos porque obviamente vamos a hacer todos esos pasos ya de manera real,
se puede decir que en vivo, a través de este medio, para que vean ustedes qué hace tanto un elemento como otro, de acuerdo a lo que hemos estado tratando ahorita de los temas de fibra óptica. ¿Sale? Ok, jóvenes, si no hay alguna otra duda o algún comentario, pues nos veríamos la siguiente clase. ¿Sale? De acuerdo, Ok, profe. profe. Sí, profe. Ok, jóvenes, pues nos vemos la siguiente clase. Que tengan buena tarde. Hasta luego, Igualmente, profesor. profesor, hasta Igualmente. luego. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Hasta que luego. estén bien.